Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, pensando en las próximas elecciones de mayo del 2020 en la República Dominicana y en la formación de coaliciones políticas enfocadas a alcanzar el poder, hoy hemos querido, señores, hacer un conversatorio sobre los gobiernos ejercidos por coaliciones en el mundo. La verdad es que en nuestro país no son frecuentes las coaliciones políticas. Los distintos partidos han preferido mantener su individualidad y tratar de llegar por ellos mismos, aunque sea para las próximas elecciones, ¿verdad? Estamos viendo la formación de algunos bloques de fuerzas. Estamos viendo, bueno, que hay negociaciones de alianzas, pero los gobiernos de coaliciones formados por partidos de diferentes ideologías en otros países son un hecho. En otros países del mundo, tanto en América Latina, por ejemplo en Chile, hemos visto muchísimos gobiernos después de la dictadura de Pinochet que han sido de coaliciones e incluso han tenido distintas ideologías y han ocupado el poder. En México, por ejemplo, ahora también tenemos a Manuel Andrés López Obrador, a AMLO, con el movimiento de regeneración nacional, que le llamamos Morena. Y en Europa estaba yo buscando algunos datos y estaba viendo, incluso tengo algunas imágenes, me la pueden poner, estaba viendo que en el 2015 hubo 21 países que estaban gobernados por coaliciones de partidos y solo 6 por mayoría absoluta, o sea que era un solo partido sin pactar con nadie. Aunque el sistema en la mayoría de los países de la Unión Europea es distinto, porque generalmente la mayoría se alían después de las elecciones para formar gobierno. O sea que muchas veces no es que van unidos a las elecciones generales. Bueno, pero si nos vamos a analizar la palabra coalición, vemos que el solo significado de la palabra implica cooperación. Y en este caso son actores políticos que se unen de manera coordinada para lograr un determinado objetivo dentro del sistema político. Bueno, es el acuerdo de partidos o fuerzas con una trayectoria reconocida. Es importante esto. Son trayectorias reconocidas que se unen para llegar al poder. Entonces, esta coordinación implica muchísimas cosas, desde costos, repartición de funciones a los integrantes para lograr una meta compartida. Supone, por supuesto, negociación y acuerdos y compromisos. En eso es que no somos tan buenos nosotros. Por un lado, esto, ¿verdad? Y por el otro, unos beneficios para cada uno de los integrantes, pero por supuesto también un riesgo, ¿verdad? Entonces, una buena pregunta sería, ¿en qué circunstancias la política de un país requiere la formación de coaliciones políticas para que un gobierno sea electo? Esa sería una pregunta interesante en este programa. ¿O qué implica una coalición política para sus integrantes y para los gobernados también? ¿Qué implica votar por una coalición? Otra pregunta sería, ¿está la clase política dominicana preparada para gobernar desde un gobierno de coalición? ¿Qué nos ofrecería distinto un gobierno de coalición? ¿Sería distinto a lo que tenemos ahora, a lo que hemos tenido? ¿Qué significa? Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado al ingeniero Guillermo Carán, que no necesita presentación, al ingeniero Carán, porque ha ocupado distintas posiciones en la vida nacional desde fundador del Partido Revolucionario Social Cristiano, en el partido donde aspiró por una nominación presidencial, hasta pasando por, yo diría que por todas las áreas del gobierno, desde un puesto que me gusta mucho a mí, desde director de planificación urbana, ¿verdad? Pero siguió hasta secretario técnico de la presidencia, de finanzas, gobernador del Banco Central, entre otras muchas otras experiencias en el Estado y en el sector privado. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestro invitado.
Amigos, siempre es una gala compartir con Guillermo Caram, aquí con ustedes, haciendo estos análisis. Bueno, también podemos leerlo. Guillermo Caram hace unos análisis muy buenos y a mí me encanta recibirlos. Bienvenido, ingeniero Gracias. Guillermo Caram. Gracias, espero que te sean útiles. Claro que nos son útiles no solamente a mí, a todos. Nos hace entender mejor las realidades, principalmente económicas, que tú muy bien explicas con mucha sabiduría. Guillermo, este tema de las coaliciones es muy interesante y más allá de ella, saber si nuestro país está preparado para ser gobernado por un gobierno de coalición o si lo necesita o no, o si no es necesario. Yo creo que la primera pregunta debe ser, ¿qué es una coalición? Y realmente en qué momento estamos nosotros, para que vayamos viendo cómo han actuado las coaliciones en el mundo, o sea, internacionalmente, y si nosotros estamos preparados para tener gobiernos de coaliciones y si son necesarios para el país y saludables. Bueno, pero tu introducción me hizo, como te dije fuera de cámara, me hizo cambiar un poco el discurso, porque realmente, mientras tú hablabas de las coaliciones, yo pensaba que las coaliciones es la respuesta política a la pérdida, a la ausencia de liderazgos fuertes. Uh-huh. O sea, es cierto. Cuando tú tienes un liderazgo fuerte, como nosotros lo tuvimos, por ejemplo, con Joaquín Balaguer, Bosch tenía un liderazgo fuerte, pero nunca gobernó por tiempo significativo. Peña Gómez nunca llegó a gobernar. Pero en la medida en que el liderazgo fuerte se va perdiendo, se hace más necesario las coaliciones. E incluso me atrevería a pronosticar que las coaliciones es el esquema de gobierno en el futuro, porque los liderazgos fuertes están siendo cada vez menores que como era antes. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, tú tienes un liderazgo fuerte con Putin en Rusia. Sí, muy fuerte, por eso está ahí. Tienes un liderazgo fuerte con Trump en Estados Unidos. Son personalidades muy fuertes. Pero también hay mecanismos para irlo debilitando, porque la sociedad se ha democratizado tanto, incluso con los medios de comunicación, que ya nada puede ser ocultado y todo aflora y sobre todo aquellas cosas que pueden poner en riesgo un liderazgo fuerte. Entonces, si tú examinas, por ejemplo, tú has citado el caso de Europa, citaste el caso de Chile, si examinas que es muy difícil en estos tiempos tener grupos políticos que constituyan por sí solo una fortaleza necesaria para poder gobernar sin ninguna coalición, sin ninguna ayuda, sin ninguna cooperación de otros grupos que pueden ser de distintas dimensiones y de distintas ideologías para poder gobernar conforme el bien común. Más adelante podríamos hablar, bueno, pero ¿de qué coaliciones? Porque yo entiendo que si hay coaliciones programáticas en base a ideologías, en base a programas comunes, no hay problemas. Pero hay coaliciones que están empañadas, por ejemplo, por la ética. Tú no puedes tener una coalición que enarbole la bandera de la lucha con la corrupción y tener un corrupto coaligado. Y en fin, hay una serie de características que tienen que definirse para alcanzar una buena coalición que deberían ser observadas por los protagonistas. Honestamente, yo tenía la ilusión, la esperanza de que con estas leyes de partido y esta ley electoral vigente, que ha sido aprobado en el caso dominicano, con la institución de la segunda vuelta, nosotros íbamos a tener un esquema de coaliciones que pudiera brindar a los dominicanos una respuesta a los graves problemas que estamos teniendo. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, a otras latitudes, y tú la citaste, el caso de Chile, en Chile hubo una concertación democrática entre partidos demócratas cristianos, socialistas. Yo diría que todo el Cono Sur ha habido también buenas experiencias en materia de coaliciones.
Pero hay algo que sería conveniente definir, y por eso te cité el caso de la segunda vuelta. Las coaliciones se hacen más efectivas, tienen menos resistencias cuando son inevitables, cuando son forzadas. Sí. Cuando son espontáneas, hay muchos cuestionamientos. Y por eso yo siempre he pensado, por ejemplo, que el momento ideal para una coalición en República Dominicana, que hay un sistema de segunda vuelta, es precisamente después de la primera vuelta. Mira cómo el Frente Patriótico en el año 96 no constituyó ningún conflicto en el Partido Reformista, porque ya los reformistas no tenían más nada que hacer. Solamente era obligatorio. Era obligatorio. ¿Qué es lo que yo veo en el caso dominicano? Que hay como una abundancia de coaliciones previas a la primera vuelta. Y eso no estoy seguro, ojalá equivocarme, pero no estoy seguro que sean sostenibles. Temo que, por ejemplo, ante unos acontecimientos como los que vienen ahora, las elecciones municipales que están para el mes que viene prácticamente. Como quien dice, porque diciembre no se cuenta. Algunos acontecimientos políticos que podrían modificar los esquemas que hasta ahora hay. ¿Para las municipales, tú crees? Bueno, pero quizás hasta para las municipales. Por ejemplo, de hecho todavía hay gente que todavía tiene la ilusión de que se puedan modificar la Constitución para que las elecciones municipales se vuelvan a hacer simultáneamente. Pero hay tiempo. Claro, hay tiempo. No lo estoy proponiendo. No, por supuesto. Lo rebato. Creo que es ya estamos tarde para eso. Pero hay gente que todavía está obstinada en modificar la Constitución. De hecho, mi partido, a mi juicio, en una propuesta, el Partido Reformista, en una propuesta en consulta, sus funcionarios hicieron una propuesta pública en el mes de agosto de reunificar las elecciones y no dejan de tirar sus chinitas en ese sentido. A veces pienso que hasta los propios aspirantes municipales prefieren ir a la contienda recostados de un legislador o de un candidato presidencial. ¿A qué se le teme? Porque hay una vacilación en el sistema político dominicano que le está haciendo mucho daño, porque si hay una regla, cumplamos la regla y no modifiquemos la regla. Claro. Por ejemplo, si hay una regla que prohíbe la reelección por 2 periodos, cumplámosla. Entonces yo pienso que cuando las coaliciones son forzadas por los mecanismos legales, son más fluidas y tienen menos resistencias que cuando son anticipadas como las que veo ahora. En el caso dominicano actual, por ejemplo, hay coaliciones. Tenemos un grupo que se llama la Coalición por la Generación Democrática, que ahí es más homogéneo, porque, por ejemplo, aglutinó a todos los partidos que siempre han sido opositores. Sí. No hay en ese grupo ninguno que tenga que pueda ser señalado como corrupto, que es uno de los temas fundamentales que ellos promueven, en el proceso político actual, porque distorsiona los programas de inversiones, porque hay un orden internacional que está priorizando el combate a la corrupción. Pero hay otras coaliciones que se han hecho en los cuales visualizo que puede surgir algún conflicto, porque no es solamente, es distinto las coaliciones programáticas, ideológicas, que las coaliciones cuando hay dudas éticas, como por ejemplo en el combate a la corrupción. Ahora bien, Guillermo, esas coaliciones, porque si nos vamos a lo que ha pasado en las 2 últimas elecciones, ha habido muchas uniones. De hecho el PRE, el Partido Reformista, el mismo PRM, o sea, ha habido alianzas, pero han sido alianzas porque yo creo que lo que es una coalición es una cooperación para sacar un programa de gobierno, no un apoyo de los votos y que yo te doy este puesto, que es lo que ha habido hasta ahora. Y quizás a eso es que tú te refieres
con que, por ejemplo, cuando los partidos se alían desde ahora, no desarrollan un programa de gobierno. Ni lo exponen a la Ni ciudad. lo exponen, que es sumamente Claro, importante. sí. Entonces, lo único que hacen es repartirse un botín político a cambio de los votos. Es distinto Claro. a que hagan un programa de gobierno compartido, que es porque ese es el aporte de la coalición, sino cuál fueran nada más votos. Porque se supone que el aporte de la coalición no solamente son los votos, sino una masa pensante en cuestión programática. Con un programa, pero hay muchas de las coaliciones supuestas, primero están usando mal el nombre, porque si no son programáticas o ideológicas, no son coaliciones, son acuerdos. Si es un simple reparto de sillas, si yo gano, te nombro allí, eso no es una coalición, por un lado. Y por otro, hay que distinguir lo que son coaliciones de adhesiones. Por Exacto. ejemplo, Adhesiones sería la PLD palabra. gobernó por mucho tiempo, todavía lo siguen utilizando, solo que cada vez menos, gracias a Dios, porque no es así, con el llamado bloque progresista. Sí. Pero ese bloque progresista realmente no fue un concierto, no fue producto de una concertación, sino de un gran Goliat con muchos Davides, Sí. que se adhirieron al Goliat. Sí. Y endosaron al candidato, endosaron a Leonel Fernández, endosaron luego a Danilo Medina. Entonces, eso no es una coalición. Por eso, la única coalición químicamente pura que yo estoy viendo es esta llamada la Coalición para la Regeneración Democrática, que tiene unos lineamientos programáticos, que tú lo endosas o no, pero si lo endosas, forma parte de la coalición, y si no, bueno, que te vaya bien aisladamente. Entonces yo entiendo que el país, ojalá equivocarme, pero ojalá y no se produzcan acontecimientos que todo lo que el esfuerzo que se está haciendo, me refiero especialmente desde el lado de la oposición, por unificar lo más posible, pero sin distorsionar el propósito de la unificación. Porque si unificamos lo más posible es para, en el caso de la oposición, ganar las elecciones, cambiar de gobierno del PLD por un nuevo esquema político, es sobre la base de una oferta programática que sea diferente a la que está siendo ahora mismo llevada a cabo, que según todas las encuestas, la percepción generalizada de los dominicanos es que las cosas no van bien. Porque si tú me dijeras, bueno, que las cosas, de acuerdo a las encuestas, la nación va por buen camino, pero hay un pesimismo que está invadiendo la voluntad nacional y la capacidad de emprendimiento del país. Ahora bien, Guillermo, en ninguna de las fuerzas hasta ahora ha expuesto un programa de gobierno, ni la oposición ni el gobierno. El gobierno sí ha dicho que va a mejorar, que va a seguir mejorando, pero no tampoco ha dicho, bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí, vamos a hacer esto, ni la oposición tampoco. ¿Qué están esperando? ¿Realmente lo tienen? Nos hemos acostumbrado a ganar las elecciones de esta manera. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos seguimos hablando sobre esto y las posibilidades de coalición. Amigos, continuamos conversando con el ingeniero Guillermo Carán sobre lo que han sido, lo que son y lo que serían en nuestro país un gobierno de coalición. Bueno, ¿qué es una coalición? ¿Qué ofrece distinto a un gobierno de un solo partido? Nos decía el ingeniero Guillermo Carán en el primer segmento cómo a medida que la modernidad avanza hay menos gobiernos unipersonales de líderes, vamos a decir, mesiánicos, como fueron Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez y demás. Y que la misma tecnología desvirtúa ese mito del hombre perfecto, la mujer perfecto para gobernar un Estado. Y cómo cada vez deben ser más apropiados, vamos a decir,
gobiernos de una coalición de fuerzas que lo que ofrezcan sea un programa de gobierno y no una personalidad para gobernar un país. Como vemos que nos recordaba el ingeniero Guillermo Carán, como que tenemos todavía líderes mesiánicos como es Vladimir Putin, como fue Chávez en Venezuela, porque Maduro para mí no llega no tiene ni la L de líder, y Trump, que indiscutiblemente, querramos o no, tiene una personalidad de liderazgo muy fuerte. Entonces, Guillermo, te preguntaba en el segmento anterior, ¿hasta qué punto nosotros estamos preparados para un gobierno de coalición? Y la pregunta que te dejé en el aire, ¿realmente tú crees que nosotros en República Dominicana, primero, el pueblo también, yo te decía que si los candidatos han expuesto un sistema de gobierno que no lo han expuesto, ¿tú crees que la población espera esto? Ahora mismo vivimos un momento delicado en América Latina porque hay unas revueltas en casi todos los países, desde Chile, Ecuador, Honduras, Haití, todos. Y hay algo común entre todas ellas, y es la tecnología, y que la clase media ha salido a las calles a exigir sus derechos. De manera que la clase media en la República Dominicana es la que espera realmente que se exponga un programa de gobierno, porque las clases más bajas quizás no lo entienden y se conforman con dádivas. Entonces, ¿podrán ganar las elecciones los partidos políticos en la República Dominicana sin exponer programas de gobierno? Yo creo que lo importante es que se expongan con sencillez los programas, las líneas esenciales de los programas de gobierno. Déjame decirte, la Coalición por Generación Democrática, que es un grupo de la sociedad civil, tiene lineamiento programático, y el PRM acaba de presentar su lineamiento programático. Yo no sé en qué medida ha sido discutido e internalizado en cada componente, en cada grupo componente o personas componentes de los respectivos partidos. No sé si se socializó parece que no, pero no te lo puedo afirmar, en el grupo que se llama Juntos Podemos, que por cierto, un nombre que encuentro totalmente inadecuado. Sí, porque se confunde con el Unidos Podemos español, que no ha tenido un éxito notorio, aunque ahora está formando una coalición con el Partido Socialista. Pero entiendo que sí hay lineamientos programáticos, a veces muy complejos. Quizás no entendemos bien lo que es un programa para unas elecciones con relación a un programa para cuando gobernar, ya se es gobierno. Por supuesto. Pero pienso que hay dos atributos que se tienen que exponer en un programa, que son la sencillez y la coherencia. Sí. Tú no puedes postular un principio, una acción, cuando tienes del lado tuyo alguien que ha sido contrario a esa acción. Por ejemplo, con el tema de la corrupción. Tú no puedes hablar de la lucha contra la corrupción si tienes alguien que tenga un expediente en la Suprema Corte de Justicia, o si tiene o en otra instancia de la Judicatura Nacional. Y a mí me parece que para que la sociedad internalice, tiene que ser lo más sencillo posible para que pueda ser asimilado por la sociedad. Porque hay cosas que, aunque no sean del programa, pero hay perfiles generales de los candidatos que la sociedad asimila. Por ejemplo, tengo que examinar a mi líder, ¿verdad? A Joaquín Balaguer. Cuando él habló de la revolución sin sangre en las elecciones del 66, él dio un mensaje. Porque había el candidato opositor era el líder de la revolución que inspiró la lucha de abril del 65. Pero al mismo tiempo se pareció y se asimiló a la democracia cristiana internacional, que propugnaba internacionalmente la revolución en libertad para contraponerla a la revolución de Fidel Castro, del castrismo.
Entonces, fue un mensaje cuando se hablaba de que Joaquín Balaguer es la paz. También, cuando él dijo, no se puede cambiar de caballo cuando estamos cruzando el río o algo sí, así. Tenía frases. Una patria justa para todos. Ahí hay, por ejemplo, en un mensaje sencillo, hay una especie de toda una derivación programática que pudiera ser implementado por los candidatos. Yo entiendo que los candidatos tienen que apelar a la sencillez y a la coherencia, porque la realidad es que si no tenemos esos atributos, si no le ofrecemos al pueblo estos atributos, si no definimos el perfil, va a ser muy difícil que logre penetrar y calar en las voluntades populares hasta el momento de ejercer el sufragio, porque algo es bueno que señale a manera tangencial. Aquí solemos confundir mucho las simpatías electorales con la capacidad de sufragar. Claro. Muchos, por eso que tú ves que muchas veces las encuestas te dicen una cosa y los resultados finales son otros. Sí. Una cosa es la simpatía que tiene un candidato y otra cosa es la maquinaria. De hecho, ya se mide aparte. La capacidad que tiene ese candidato para de traducir votos. esas simpatías en votos, que no muchas es lo veces mismo. se pierde de vista en el caso dominicano. Sí, no es lo mismo. Indudablemente veíamos cómo en las encuestas ahora, de cara a las primarias, había candidatos que tenían o rechazo, pero sí podían sacar votos, o al revés, que tenían mucha simpatía y no tenían tantos votos. Ahora bien, Guillermo, hablando de la coherencia que debe tener una coalición y un candidato, el pueblo dominicano, en el caso de nosotros, del país, ha perdido mucha credibilidad en los políticos y ya no cree mucho en la coherencia ni siquiera del mensaje o de un proyecto. Por eso también cuando los demás integrantes, como tú muy bien dices, son muy importantes porque es un equipo, el gobierno se hace en equipo. Y cuando es uno solo el candidato que dice cosas, hemos visto tantas veces que se contradicen luego, que ya no creemos mucho en esos mensajes y cuando se pierde esta confianza en lo que se dice, en el primer mandatario y demás, es muy peligroso esto. Y entonces también se ha dicho que las coaliciones surgen cuando se pierde confianza en estos líderes o también surge un líder mesiánico nuevo, que no vemos ninguna posibilidad que eso ocurra en la República Dominicana. Entonces, lo que tendrá que venir es una coalición. Yo creo que sí, que la idea de la coalición hay que seguirla postulando, pero con mucho cuidado. Primero, insistir, y perdona que repita tanto, que tiene que haber coherencia, que tú no puedes unir grupos cuyos protagonistas constituyen la negación de lo que tú postulas, que propongan elementos con sencillez. Agregaría otro elemento, bueno, ya te agregué otro, que es que puedan traducir las simpatías en sufragio, que no siempre pasa. Claro, no siempre pasa. Y una cuarta condición, que a mi juicio es también muy importante, que proyecten capacidad de gobernar. O sea, porque al fin y al cabo, todo cambio en la población despierta, suscita ciertos temores. ¿Qué va a pasar si va a cambiar el gobierno? Entonces, la única forma de compensar es que el equipo que no está en el gobierno proyecte una capacidad de gobernar. Porque, por ejemplo, ahora mismo en América Latina, tú lo has citado, toda la costa pacífica de América Latina está revuelta. Toda. Chile, Ecuador, tiene que ser cuántos Perú, días en huelga. No, en Perú hay terribles. cuántos cambios de presidentes ha habido. En Ecuador una huelga que cambió la política económica. En Colombia también están las protestas a la política económica. Venezuela ni se diga. Entonces los grupos tienen que proyectar capacidad de gobernar, que tienen una agenda de gobierno sencilla, no por ejemplo esos programas de gobierno. Recuerdo que en las elecciones del 86, cuando a Balaguer el equipo técnico
que estaba preparando el programa de gobierno, le llevó los documentos que contenido del programa de gobierno. Balaguer, que ya tenía sus problemas visuales, lo tactó. Le digo, tanto que le dije que no escribieran tanto. Entonces, o sea, elementos sencillos. Cuando a él le preguntaban, ya en los 90, que cuál es el programa de gobierno, dice, yo no tengo ya que hacer programa de gobierno porque yo tengo una realización hecha, una historia. También hay que buscarla, los antecedentes de los políticos. Por ejemplo, yo siempre he postulado por una disciplina fiscal, por una política de gastos racionales. Yo no me sentiría cómodo si yo me coaligo con un esquema de coalición que postule una expansión del gasto. Claro. Porque entraría en una negación de mí mismo. Claro, y que son cosas básicas. Porque la expansión del gasto es lo que genera deuda y la deuda es lo que genera... Claro, y ha sido tu prédica toda la vida. Exactamente, entonces es parte de la coherencia, el cuidado que debemos tener. A menos que personas se pongan de acuerdo y eso lo pongan como condición, ya es distinto, porque sí se podrían coaligar de esa manera. Claro, porque también... Y eso ayudaría. En las coaliciones tú tienes que ceder. Que eso es un punto muy importante. Probablemente si yo me siento... y tú dices, bueno, yo esto lo exijo, que esto, y yo creo que sería un aporte, en el caso tuyo, por ejemplo, a cualquier coalición, ¿no? Correcto. Y así a todos los temas neurálgicos, el cambio climático, el caso dominicano, las relaciones con Haití, el problema migratorio, que es un problema mundial. No solamente mundial. Para nosotros es quizás el problema más importante en este momento. Claro. Y yo no veo que ninguno de los protagonistas de los partidos, vamos a decir de los equipos, están hablando de eso. Eso es fundamental. Por supuesto, ahí agregaría un quinto elemento, que es tener la idea clara de cómo tú vas a gobernar. Idea clara que lo puedas exponer valientemente. Por ejemplo, a veces tiene sus riesgos. Cuando en los años 90 a Balaguer se le exigió que cerrara la frontera comercial para que presionara a Haití con los tiempos de Aristide, Balaguer se negó. Y él dijo, bueno, sí. Porque ¿cuál era la concepción de Balaguer? Que si cerraba la puerta al flujo, a la oferta, el suministro de comercio a Haití, iba a aumentar la presión migratoria, que no la quería. Entonces Balaguer resistió esa presión internacional. Pagó caro, porque él tuvo que obtemperar al requerimiento de que dejara el poder en el año 1994. Bueno, pero tenía claro muchas cosas y mantenía su posición. Vámonos a la pausa, Guillermo. Y cuando vengamos, yo quiero hablar también de si en nuestro país, por esta coyuntura electoral, pudieran haber desórdenes estilos América Latina. Volvemos. Señores, no podemos escapar de la situación que vive América Latina en este momento y yo creo que mirar a nuestro alrededor nos evita quizás llegar a situaciones que otros han llegado. A mí me preocupa mucho la situación de América Latina porque hay desórdenes que afectan a toda la población. Claro que también hay reivindicaciones que tienen que hacerse y muchas veces son las únicas maneras de lograrlas. Pero una cosa son las reivindicaciones que se piden de manera pacífica, como por ejemplo fue el 4% en nuestro país, que fue una conquista de la clase media. Y otra cosa son, como ha pasado en Chile, la violación de 48 y quema de 48 estaciones de metro, de carros quemados, de personas heridas, y la policía ha tenido que reaccionar y también ha causado algunos daños. Entonces, son dos preguntas, Guillermo. Primero, ¿en nuestro país pudieran presentarse episodios de este tipo? ¿Y por qué?
y quiénes pudieran, vamos a comenzar con esa primera, y quiénes pudieran, vamos a decir, patrocinarlos, impulsando y buscando qué. Bueno, yo creo que no quiero que pasen y no debe pasar. Creo que no, porque nosotros tenemos una economía de dependencia diaria. Una economía que el 55%, que por cierto, mi próxima remisión de un análisis de esos que siempre te mando, sí, va a analizar las condiciones del empleo en la República Dominicana, de la ocupación más que del empleo en República Dominicana, donde constato que el 55% de la ocupación, de los trabajos que tienen los dominicanos, es informal. Sí. Informal significa que no está en una empresa, no recibe seguridad social, no paga impuestos, que vive quizás del día a día, es el clásico chiripero, el que trabajador a diario. Y hay algo más que encontré en esas investigaciones que hice, y es que hay 1.700.000 dominicanos que trabajan por cuenta propia. Sí, sí. Entonces, eso no tienen sueldo, no tienen pensiones. Eso viven del trabajo diario, qué sé yo, del turismo, del motoconcho, del frutero. Y un día se pierde. Entonces, y un día se gana. Un día, y además, un día que pierdan no tiene cómo satisfacer sus necesidades. Tampoco veo en el dominicano esa vocación hacia la violencia, hacia ese tipo de violencia colectiva. La vocación a la violencia del dominicano es individual. Sí, es individual. Hay un estado interno, sí, violento. Y además no veo ningún grupo, ni empresarial ni político, que pueda apoyar, incluso con financiamiento, una aventura de este tipo. Mira, la única huelga en lo que Dios me ha dado de vida, que ha sido eficaz y no fue violenta, fue una huelga pacífica, no fueron protestas, fue cuando en noviembre del 81 se quiso presionar para expulsar a los Trujillo, los remanentes de los Trujillo que estaban ahí, pero hubo un sector empresarial que lo apoyó, sí, que le siguió pagando a los empleados y a los trabajadores para que no trabajaran. Para que pudieran ir. Eso tú no lo encuentras ahora. Porque primero, si hay que comer diariamente. Aquí no hay un sector ahora mismo, un sector empresarial que pueda destinarse a eso, teniendo en cuenta que el gobierno de por sí es una especie de una corporación empresarial, no va a conspirar contra sí mismo. Claro. De manera que a corto plazo yo descarto esa posibilidad. Ahora, lo que sí puede suceder es que con el cambio de gobierno, porque macroeconómicamente nosotros tenemos una situación muy desequilibrada. Después del cambio de gobierno, el gobierno va a tener que reorientar sus políticas públicas y su política fiscal, gane quien gane. Porque incluso, como este es un gobierno que se está manteniendo y sosteniendo gracias a al financiamiento internacional, específicamente bonos soberanos, no el financiamiento de proyectos específicos, que le permite, por ejemplo, tener una estructura, claro, de subsidios, sí, que también contribuye a que la gente no tenga explosiones a corto plazo. Bueno, pero tú no sabes hasta en qué medida y hasta qué punto se pueda seguir obteniendo el financiamiento internacional así. No, y hay que pagarlo. Y hay que pagarlo en un orden internacional cada vez más complicado, porque claro, no estamos en un sistema internacional ordinario, que funciona ordinariamente, sino tenemos muchos conflictos internacionales. Entonces, ahí se requiere inteligencia, que es, vuelvo a las coaliciones, una cualidad también, la creatividad de los políticos. ¿Cómo hacer un cambio en política fiscal, que es un punto que has tocado de los muy importantes, sin subir los impuestos, por lo menos a esa clase media que está tan forzada en este momento? Bueno, precisamente no subiendo los impuestos, al contrario, rebajándolo y simplificándolo, que es una de las consignas de las propuestas que han hecho los organismos internacionales, y nosotros también lo aplicamos cuando gobernamos. El Partido Reformista, cuando hizo la reforma arancelaria en los 90,
que redujo los aranceles, las recaudaciones aumentaron. En las leyes de incentivos que instituimos en los 70, la economía se dinamizó y las recaudaciones aumentaron. La vía más expedita es simplificando las recaudaciones, reduciendo impuestos, reduciendo tasas. ¿Tú crees que con reducción de tasas y simplificación de declaraciones empleos informales se formalizarían? Claro que sí. Porque también los que pagamos impuestos tenemos una carga que pagamos de los que no pagan. Lo que más ahuyenta la formalización son los excesivos trámites tributarios y procedimientos. Eso por un lado. Por otro, indudablemente hay que hacer una reingeniería del gasto. No podemos seguir teniendo una estructura de gasto en que las recaudaciones se consuman todas en burocracia, subsidios e intereses de la deuda. Tenemos que afinar y ser inteligentes. El gasto tiene que mejorar su calidad. No podemos seguir teniendo tantas obras caras, sobrevaluadas, mal ubicadas, mal construidas. Incluso con un timing, con un tiempo que no es racional, como el caso de la rehabilitación de hospitales simultáneos que sobrecargan a otros. Prácticamente llegó un momento que en la mitad de los hospitales se estaban rehabilitando, entonces sobrecargaba a los otros y el enfermo no podía ir a otro sitio con esa facilidad. El mismo esquema de subsidio necesita tener una reingeniería para determinar en qué medidas son necesarios. Y porque ¿cómo tú sabes que algunos de los bonos que se dan para los colmados se utilizan para alimentos o lo utilizan para otro tipo de consumo? ¿No hay fiscalización en ese sentido? Yo creo que la hay, pero tiene una dimensión tan grande que puede haber muchas filtraciones. De manera que el desafío lo veo para después de las elecciones, gane quien gane, porque no dependerá de quién gane, sino que como va a haber un nuevo esquema, ahí te diría, bueno, mira el caso de Bolivia, ¿cuándo explota la situación boliviana? Después de las elecciones. Por eso estas elecciones tienen que estar revestidas de la mayor transparencia posible, para que no haya cuestionamientos en la ciudadanía que puedan provocar malestares tales que, acompañados a la necesaria reingeniería fiscal y económica que habría que hacer, provoquen malestares como lo que estamos observando en Bolivia ahora. Pero te repito, yo creo que para eso, y sería un requisito adicional para las coaliciones, tiene que haber creatividad y saber manejar las cosas, que no ha sido uno de los atributos de los gobiernos donde han detonado crisis. Por ejemplo, yo creo que ha sido tanto Haití, que detonó por el ajuste de los combustibles, como Ecuador. No fue posible, no hubo inteligencia en el manejo. Nosotros hicimos ajustes en el 86 y aquí no hubo ninguna detonación. Cuando Balaguer, que aplicó un plan de austeridad, como siempre lo ha aplicado, no hubo protestas sociales. ¿Por qué? Porque se manejó con inteligencia, con prudencia y con ejemplo y con testimonio, que es lo que esa parte es muy importante. Está faltando. Agrégaselo a los requisitos de la coalición. Claro. Guillermo, ¿tú crees que habrá una segunda vuelta electoral? Creo que sí, quiero que sí, y debería haber una segunda vuelta, porque me parece que por la composición electoral hasta ahora, porque todo esto puede cambiar, pueden producirse unos movimientos extraños, pero los riesgos para mantener coaliciones disminuyen cuando tú estás forzado a ciertas circunstancias. Mira lo que pasó en España. Por ejemplo, en España, 4 elecciones, una elección anuales. Bueno, pero le ha salido caro. Pero ahora están procurando la coalición que pudieron procurar sin cambiar, porque el gobierno quedó peor. Sin embargo, ahora no tiene alternativa porque ya no puede salir. Porque quedó peor. Entonces están
eso hace como que los políticos y los grupos políticos digan, es que tenemos que buscar una solución, tenemos que ceder, y las coaliciones implican cesiones de voluntades. O sea, en buen dominicano se jamaquean y tienen que cambiar algunas cosas y esas condiciones que le ponen otros grupos cumplirlas, que quizás son definitivas para un buen gobierno. Incluyendo entre esas cosas las conductas. La conducta que cuando hablas de conducta, ¿a qué te refieres? ¿Conducta en qué sentido? Porque hay conductas personales que dan muy malos ejemplos, hay conductas de partido, hay conductas de que en este minuto y medio. La conducta personal, los partidos. ¿Tú crees que es importante la conducta personal? Porque Claro dicen sí. como que las cosas personales no Precisamente influyen. por esa es la decepción que tú acusabas ahorita sobre el sistema político, sobre los políticos, en el caso dominicano, porque la conducta personal no se observa. Aquí de repente vemos a alguien predicando lo que causó. Y la conducta política, por ejemplo, qué bonito hubiera sido que en estas elecciones municipales o en la primera vuelta cada partido se empeñara en demostrar que tiene una fisionomía propia, una idea propia, personalidad, y no tener que ir aliados desde ahora para formar un arroz con mango a veces inexplicable, que le haga ver a la ciudadanía, que le haga perder transparencia a la ciudadanía de cómo, cuál es el perfil, qué me ofrece ese grupo político. Por ejemplo, es de las cosas que más yo critico en mi partido, teniendo tanto que ofrecer, siempre últimamente ha estado confabulándose con ideas y con programas y con esquemas políticos que son diferentes a lo que nosotros testimoniamos que hicimos. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Yo quiero un mensaje a los electores a la hora de marcar esa casilla por su elegido. Bueno, yo diría que busquen, que traten de encontrar, que busquen desde ahora, que se documenten, que escojan los candidatos más idóneos posibles, que sean más coherentes en su vida personal con su discurso, que haya coherencia entre su comportamiento y el discurso, y que no se dejen llevar de cantos de sirena que solamente provocan ilusiones que luego se frustran. Bueno, para que así los electores también se vuelvan coherentes con lo que quieren y el voto que hacen a nuestros dirigentes. Gracias a Guillermo Carán por estar aquí analizando este tema tan interesante, y a ustedes, amigos, por el favor de su televidencia, y recuerde que nos puede ver también en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Hasta la próxima.